Bueno, nuevamente buenas tardes para todos los que hoy nos acompañan en este masterclass sobre ciberseguridad, privacidad e inteligencia artificial. Nos están acompañando unos conferencistas muy especiales, muy conocedores de los temas que manejan, que ahorita les vamos a contar. Así que estamos muy contentos de tener este espacio con cada uno de ustedes en estos días pues tan especiales para todo el tema de seguridad de la información y de ciberseguridad. Entonces, les damos la bienvenida a nuestro masterclass. Agradecemos mucho a la firma Futurlex, a Ingenieros de Marketing y MK por su apoyo en esta participación en este evento. Julián Castiblanco, Gilbert Corrales, Iván Marrugo, que nos van a estar hoy acompañando y apoyando en este masterclass. Antes de comenzar, quiero presentarlos a cada uno de ellos y bueno, empezamos por Julián Castiblanco, que nos va a estar compartiendo todos los avances que ha tenido la inteligencia artificial en estos últimos tiempos. Y Julián es ingeniero, él es ingeniero de mercados, es experto en todos estos temas de ciberseguridad, consultor en transformación digital y nos va a estar contando acerca de los avances en IA, oportunidades y estrategias para su adopción y proyectos exitosos. También nos va a estar acompañando Gilbert Corrales, que es también experto en ciberseguridad y ciberdefensa, magíster en estos temas. Nos va a estar explicando los retos en ciberseguridad y en materia de IA y en gestión de estos riesgos y a la hora pues de abordar también estos proyectos en inteligencia artificial. Y bueno, también nos va a acompañar Iván Marrugo, que es abogado, experto en protección de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial. Y pues vamos a estar pues con ustedes con estos temas. Pues la idea es que primero nos va a acompañar Julián, vamos a hacer una ronda de preguntas en cada uno de los temas, luego Gilbert y luego Iván. Entonces, la idea es que ustedes pues puedan hacer preguntas al cierre de cada uno de estos temas. Vamos también a grabar esta sesión, así que les pedimos a ustedes autorización también para hacerlo. Y, y bueno, estamos ya grabando. Y entonces, bueno, entonces sin más preámbulos, Julián, te dejamos acá pues todas estas personas interesadas en conocer estos temas tan importantes que tú tienes hoy preparados para nosotros. Y muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, Clau. Déjame saber si me escuchas bien, por favor. Sí, Sí, perfecto. sí, señor. Juli, cuando tú nos digas vas a poner tu presentación, me indicas para dejar de presentar acá. Sí, ya te aviso, no te preocupes, voy a hacer una pequeña introducción acá. Digamos que es importante lo que no solo está pasando con la inteligencia artificial, lo que en estos días está sucediendo. Contaré un poco pues al respecto. Aunque siempre esperamos conocer nuevas inteligencias artificiales que hagan maravillas, magia o entre otras cosas. Creo que es momento de ponernos serios con el tema de lo que implica la inteligencia artificial. Creo que se está empezando a acabar como la era de la diversión, ¿no? Como, venga, ¿qué inteligencia hay para esto, para aquello y demás? Y necesitamos empezar a ponernos serios en el sentido de pensar qué implica incorporar alguna de las herramientas de inteligencia artificial en nuestra vida, en los procesos, en las empresas y en las relaciones con los clientes. Si quieres, allá me puedes regalar pantalla, Iván. Quiero empezar mencionando que hace 2 días se realizó a cabo en Francia. Ahí está, Ella se está perfecto. viendo, sí. Adelante, sí es. Continúa, Hace Julián, dos gracias. días se llevó a cabo esta cumbre global de inteligencia artificial. Una cumbre muy importante porque fue convocada por 2 países para poder sentar en la misma mesa a gobernantes. Digamos que estuvieron presidentes de la mayoría de los países invitados por ellos. Estados Unidos estuvo el vicepresidente, pero al otro lado estuvieron los CEOs de OpenAI, de Microsoft y los encargados de inteligencia artificial
buscando pues llegar a un pacto, un acuerdo global para el buen uso o el uso ético de la inteligencia artificial en los gobiernos eh, y en los diferentes procesos y demás. Y lo menciono porque desafortunadamente no hubo consenso, no hubo consenso por parte de Gran Bretaña y Estados Unidos frente al resto. Y como otra tecnología más empieza pues a ser condicionada por factores políticos, entre otras variables, ¿no? Y esto me lleva a pensar, a que reflexionemos un poco en torno a, bueno, la inteligencia artificial finalmente es una tecnología más que se va a ver expuesta a regulación, a vulnerabilidades y a muchas otras cosas. No es inteligencia divina, sino es inteligencia artificial. Entonces es bueno que empecemos como a pensar un momento, esta historia ya la habíamos vivido, pero con otra plataforma, ¿no? Con otra herramienta. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Porque es bueno que empecemos a aprender de esas lecciones previas, lecciones aprendidas entre otros puntos. Y por eso decía al inicio que es bueno que ya empiece a pasar el lado divertido de qué chévere que todo lo que vamos a poder hacer con la inteligencia artificial y empecemos a tomar cartas en el asunto. ¿La vamos a usar como amateurs o la vamos a empezar a usar en los diferentes procesos para que reemplace o complemente a las personas, a las plataformas y demás? Y quiero continuar esta introducción con lo que en este momento, después de esa reunión, de ese pacto de París, que no se dio, sí, de París, ese intento inicial por, diría yo que más que regular algo, por no perder el control de lo que en este momento se está hablando de lo que la inteligencia artificial puede hacer. No voy a conversar ni voy a hablar de ChatGPT. Tenemos, de hecho, contenidos que queremos compartir con ustedes, producto de esta reunión de hoy. Tenemos algunos cursos, algunas certificaciones y demás que también queremos que ustedes participen. Quiero poner sobre la mesa el tema de los agentes de inteligencia artificial, propiamente la robótica con inteligencia artificial, que ya está entre nosotros. No sé si ustedes ya lo vieron, si no, se los voy a mostrar en este momento. La nueva oferta que tiene ChatGPT para las empresas. No estoy hablando de los robots de Tesla ni nada de estas cosas. Estoy hablando de la nueva funcionalidad que se llama Operator. Esta es una funcionalidad, bueno, no está disponible en Colombia todavía, pero esta funcionalidad ya evoluciona de la inteligencia artificial de consúltame, chatéame, pregúntame, a yo lo hago por ti. Implica que ya tecnologías de robótica de procesos o RPA ya están disponibles para cualquier persona o empresa que pueda pagar $200 mensuales a OpenAI, por ejemplo, y con una IP de Estados Unidos, ya estas plataformas ya no solo es un chat que te responde, sino que la respuesta que te genera ChatGPT la ejecuta y la ejecuta por fuera de tu pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya implica que de nuevo es ponernos serios con un momento. Esto va más allá de un chat, esto va a empezar a tomar decisiones de qué quiero y qué no quiero que sea reemplazado. Yo quiero hacer una pequeña introducción de lo que debería ser la inteligencia artificial en las organizaciones, en las empresas, para que se lo tomen en serio. Y a partir de esa definición, de esa presentación, pues podamos tomar decisiones más que correctas, proactivas para todo lo que implica y lo que se está generando con todo este proceso. Permítanme un segundo, ya estoy aquí compartiendo pantalla. Me avisan si ya lo están viendo en 5, 4, 3, 1. Está cargando, listo, ahí está. Listo. Ayer estaba en Bogotá en un curso precisamente de inteligencia artificial, hablando de ética, inteligencia artificial,
recordaba a los otros humanos que estaban conmigo allí, que somos una especie caníbal y de manada, ¿cierto? De moda, si nos gusta quemar rápido la moda sin haber profundizado en todo lo que podemos sacarle provecho a esa moda. Y somos de manada porque para donde van todos, para allá también queremos ir nosotros y perdemos esa capacidad analítica de aprovechar todos los beneficios. Y eso lo podemos ver en las aplicaciones que usted tiene instaladas en su teléfono. Si contáramos cuántas aplicaciones están instaladas y cuántas usa a la semana, ya ahí tenemos un indicador de menos del 10% de uso de las aplicaciones instaladas. Ahora, las que usted usa versus todos los usos que debería darle, ahí vamos a encontrar otro indicador. Y va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial si no reaccionamos a lo que en realidad podemos hacer. Yo no voy a extenderme mucho, quiero dejar unos puntos muy claros. Como les digo, tenemos material extra que vamos a compartir con ustedes por haber participado en esta sesión. Primero, la inteligencia artificial es una herramienta para hacernos la vida fácil. La pregunta es, ¿qué tan fácil queremos hacernos la vida, no? ¿Qué tan inteligente queremos que sea nuestra vida y qué queremos ceder o entregar para que esto pase, para que esto suceda? Y quiero que en torno a esta definición empecemos a comparar el cómo estamos usando la inteligencia artificial en los diferentes procesos. Hay dos formas en las que podemos abordar la inteligencia artificial. Uno, siendo mensajeros de la inteligencia artificial. Y es cuando somos simples usuarios que hacen preguntas, copiamos y pegamos respuestas y las enviamos. Eso es ser un mensajero de la inteligencia artificial y seguro los otros compañeros que hoy van a estar compartiendo información van a contar de las implicaciones que tiene ser un mensajero de la inteligencia artificial. Copiar y pegar información que si no la declaras, estás diciendo que es tuya, ¿de acuerdo? Y que va a tener unas implicaciones en el corto y mediano plazo. Traigo este punto sobre la mesa para que analicemos por un momento qué pasó cuando se reguló el blockchain y estas tecnologías. No sucedió que cuando se reguló, todo lo que había pasado hacia atrás se le olvidó. No. Cuando apareció la regulación de estas tecnologías, ella miró hacia atrás y empezó a mirar quién no la había usado bien. Exactamente lo mismo va a suceder con la inteligencia artificial si seguimos siendo mensajeros, si la seguimos usando para preguntarle y que nos responda. Y esas respuestas, usarlas sin el buen uso de esa información. Y segundo, que eso es lo que los quiero llamar y retar el día de hoy, para lo cual hay que capacitarse, formarse y entrenarse. Y es co-crear junto con la inteligencia artificial. Y de ahí parte este concepto de artificialidad. Si ustedes lo revisan o busquen en la Real Academia qué significa artificial, lo van a encontrar. Busquen artificialidad, a ver qué tanta información existe sobre eso. Y a eso me remito con que somos caníbales de conceptos y no profundizamos en ellos mismos. La artificialidad viene del desarrollo, de desarrollar una habilidad con aquellas cosas que no son naturales. Desarrollar habilidades con lo artificial. Lo artificial es no natural, creado por el humano y demás, pero no necesariamente reemplaza al humano a menos que el humano quiera ser reemplazado. Y les pongo un ejemplo muy simple que siempre pongo y es la dentadura. Usted tiene 27 dientes, 28, 29, bueno, depende de varias, 30 y algo, no sé cuántos dientes tenemos, no me acuerdo ahorita, pero si usted tiene todos sus dientes naturales, quiero que por un momento haga un ejercicio muy simple de lógica. Y es que con sus dientes naturales usted tiene un ritmo, una productividad, una competitividad, ¿vale? Con sus recursos naturales. Si alguno de esos recursos o dientes empieza a faltar, empieza a afectarse la productividad, empieza a afectarse esa capacidad de diferenciación y competitividad, porque faltan algunos recursos, ¿vale? Entonces imagínense que se le caen 7 dientes, ¿qué empieza a pasar? Que la lengua empieza a funcionar como diente y empieza a hacer cosas que no son de ella y a descuidar otras cosas. Y es ahí un escenario perfecto para reemplazar los dientes naturales por artificiales. Aquellos que no tienes, los reemplazas por artificiales. ¿Qué empieza a pasar? Que cuando tú tienes dientes naturales y dientes artificiales, empiezas mínimo a volver a tu ritmo, a tu ritmo. Ahora,
cuando ya estás en tu ritmo natural y tienes esa complementariedad de lo artificial, puedes mejorar el ritmo. Y es ahí donde se vuelve un habilitador, un desarrollo de una habilidad con elementos artificiales que van a generar que funcione mucho más rápido, mucho mejor y demás. Si llevamos todas las inteligencias artificiales que existen hoy, sea Made in China, Made in Estados Unidos, la que sea, y empezamos a verla como un habilitador, es decir, ¿qué me complementa? ¿Qué humano de mi equipo puede potenciar? Vamos a adquirir una visión diferente de cómo usar cualquier herramienta. Les pongo un ejemplo puntual. Nosotros en la empresa, antes de inteligencia artificial, nos demorábamos X tiempo procesando X cotizaciones y ganándonos X porcentaje de esas cotizaciones. Ahora, con la misma persona en el mismo tiempo, pero con inteligencia artificial, triplicamos. ¿De acuerdo? Mejoramos los tiempos y mejoramos varias variables de las que están allí, sin reemplazar al humano, potenciando al humano. Aquí nosotros siempre vamos a proponer unos ejercicios que se llaman artificialidad y es, ¿qué elementos de la inteligencia de su empresa, de los procesos de su empresa relacionados con el saber hacer, usted los va a reemplazar con alguna plataforma? Y no es que los colaboradores dejan de pensar, sino que ahora piensan en otras cosas. Ahora pueden enfocar sus esfuerzos de otra manera. Y eso va a ayudar a que su organización pueda generar otro tipo de aprendizajes y generar ventaja competitiva. Por eso quiero entonces mostrarle algunas de las plataformas de inteligencia artificial y mostrarle muy rápidamente algunos usos que le podemos dar para ir más allá que solo preguntar y que me dé una respuesta. La primera que quiero muy rápidamente mostrar es de Google, no es Gemini. Funciona con Gemini. Es una plataforma en versión, son dos plataformas en versión beta de Google, pero es un ejercicio de cómo yo puedo interactuar de manera controlada con mis datos, con mi pantalla, con mi entorno, lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo hablo, ella lo puede procesar y por ende puede complementar automáticamente todo lo que yo estoy entregando. Y la segunda, tiene que ver con cómo ya la interacción con las personas no es importante, sino aquí lo que empieza a ser relevante es la interacción con los datos que generan las personas. Vamos a la acción. La plataforma número 1 se llama Google Notebook LM. Se los voy a compartir aquí en el chat para que lo puedan. Un segundo, que hace rato no estoy en Zoom. Ya, aquí está. Esta plataforma va a tener una particularidad en temas de seguridad. Y bueno, ahora que vamos a tener otros especialistas en este tema importante que nos den su opinión sobre ella. Primero, usted no puede navegar o no puede usarla si usted no está logueado. Es decir, usted necesita tener sí o sí una cuenta de Google para poder interactuar con ella. Aquí ya hay una brecha bastante grande versus plataformas que permiten interactuar con ellos de forma anónima. Ya tiene que ver con la política de uso que cada uno le puede dar. Pero conociendo a los humanos como somos, si me permiten interactuar en un entorno seguro, pues me siento mucho más confortable y confiable de trabajar. Entonces, en esta aplicación totalmente gratuita de Google, usted puede crear N cuadernos o N blogs que usted necesite agregarles fuentes de contenidos. En mi caso, por ejemplo, estoy agregando mi hoja de vida y mis experiencias. Aquí están todas mis experiencias y demás. Puedo agregar fuentes de diferente tipo, lo que lo vuelve mucho más interesante. Puedo agregarle audios, PDFs, documentos, presentaciones, enlaces de sitios web públicos, enlaces de videos de YouTube. O puedo pegarle textos que no recibe Excel, pero sí recibe texto, archivos de texto o CSV. ¿Qué implica? Que usted aquí tiene fuentes de información y empieza a generar consultas que él mismo le va diciendo de qué fuente lo tomó. En este caso, tengo un ejemplo muy simple, donde yo le pregunté si Julián estaría en capacidad de dar un taller de inteligencia artificial aplicado al sector seguros. Él me dice que sí, basado en cada una de las fuentes que yo le he entregado, lo que
quiere decir que no está saliendo a consultar en Google, disminuyendo el sesgo, por ejemplo, saliendo a consultar en Internet, disminuyendo el sesgo de identificar de dónde está tomando esta información. Ahora, imagínese por un momento que usted no, digamos, cambia. Un segundo que por aquí Siri se me activó en un celular. Gemini se activó. Vale, se activó Gemini y me escuchó y me dijo que quién era yo. Entonces, cambie por un momento esta hoja de vida por un banco de presentaciones que usted tiene todas, un área de formación. Cámbielo por una norma. Coloque aquí todos los videos de YouTube de las capacitaciones que usted ha dado o ha hecho. De tal forma que en realidad esto sí se vuelve un cerebro al poder hacer que él procese sobre esta fuente de datos, ya que usted puede tener un banco de conocimiento. Recuerde, controlado. La única manera en la que, las únicas dos formas en la que esta información sale de aquí es porque usted le dio acceso a su cuenta de correo a alguien o porque usted copió esta información y se la entregó a otra persona. Esto es un excelente ejercicio de laboratorio. Ahora miren lo que yo puedo hacer. Esta información, esta interacción que yo tuve con él, yo la puedo guardar en notas y esta nota empieza a convertirse, la puedo convertir en una nueva fuente. Por ende, esa interacción que van teniendo las personas que comparten esta aplicación es cada vez más inteligente por el hecho de que tiene la sumatoria de todas las interacciones que están acá. Ahora, ustedes pudieran definir y decir que la siguiente pregunta que le van a hacer no quieren que sea basada en ninguna de las fuentes y solamente en la primera o en la segunda. Este como un ejercicio para que veamos, bueno, hay algo diferente a un ChatGPT, ¿cierto? Que le sube un archivo y bueno, ¿y qué más puede pasar? Google Notebook. ¿Lo conocían? ¿Alguien por chat? Manito arriba, ¿lo conocían? ¿No lo conocían? Iván, ¿lo conocías? Sí, pues de seguramente oídas, pero sí, sí, Ahora de vista. exacto. De acuerdo. Súper. Entonces, este tipo de modelos eh, empiezan a ser interesantes por el uso controlado y seguro, ¿de acuerdo? Entonces, ténganlo presente. Segundo, con el que quiero como abrir la mente a, bueno, ¿qué más podemos hacer? Se llama iStudio de Google. iStudio tiene varias funciones, pero solo quiero que veamos la de real time. Real time implica que en tiempo real él está interactuando con nosotros de tres formas. Ustedes pueden activar el micrófono, como lo puede hacer en ChatGPT y demás, solo que las interacciones van quedando guardadas. Aquí, por ejemplo, va a empezar a escuchar y va a empezarme a responder. Sounds like you were describing how a system might start listening and then respond. ¿De acuerdo? Ahora, eso es hablar. Uno dice, bueno, sí, chévere, interesante. Ok, de nuevo, ¿cuáles elementos de mis procesos estaría dispuesto a artificializar? Porque es ahí donde empezamos a pensar de manera seria en estos procesos. Ahora, vamos al segundo. ¿Qué pasaría si en tiempo real él puede ver lo mismo que yo estoy viendo como ChatGPT sin ningún problema, pero donde ya no lo veo como algo de diversión, sino yo en este momento estoy viendo un proceso, estoy viendo la creación de un producto y le doy acceso para que él vea lo mismo que yo, pero no solamente que vea, sino que empiece a darme opiniones sobre eso. Y ese es un siguiente nivel de ejercicios en los cuales uno es como si ampliaras, ya no tienes dos ojos, sino cuatro ojos. Y puedes, la inteligencia artificial, estar viendo cosas que tú no estás viendo. En este caso, voy a quitar mi cámara acá un segundo para que él pueda ver. Okay. It sounds like you're going to turn off your camera briefly so someone else can see something. Are you going to show them something specific? Usos que le podemos dar a esta funcionalidad. Podemos ponerlo como un supervisor de un proceso, no solo viendo rostros de personas, un proceso industrial, un proceso de fabricación, un proceso relacionado con monitoreo, estados de ánimo y demás. Ahora viene uno más interesante y es cuando yo puedo compartirle la pantalla. Y aquí
dejaré la conversación abierta para que los especialistas en ciberseguridad y demás nos propongan, nos den luces de riesgos, de oportunidades, pero solamente quiero que usted por un momento eh, imagine que está compartiendo su archivo de Excel o su cuenta de SAP o cualquier cosa que está en su pantalla, de tal manera que usted pueda, en vez de entregarle a la inteligencia artificial un archivo, usted So le instead of muestra, providing usted le empieza a mostrar el Excel de tal forma que él no necesita recibir archivos, él está viendo lo mismo que tú. Tú te vas paseando por los archivos y él va analizando los archivos. Tú le estás mostrando la presentación y él va analizando la presentación. Y es una forma de all right, so you are conversar going con cada uno de, digamos, de esos contenidos que estamos viendo y poder tener esa retroalimentación en tiempo real. Ahora, van a haber organizaciones, personas y procesos que van a quedar simplemente en chateémosle, preguntémosle por chat y vamos a leer. Podría decir que ese es un nivel primitivo de interacción con la inteligencia artificial y estará disponible. Existirá de esa manera. Pero quiero que vean que ahora están disponibles estas funcionalidades. Ahora, esto empieza a integrarse con agentes de inteligencia artificial, que ya no solo son chats, sino que ahora hablan, sino que ahora pueden ver, con los cuales tú puedes empezar a interactuar. Con esto quiero empezar a dejar la conversación abierta en torno a, pongámonos serios, que queremos artificializar y cuándo vamos a empezar a generar esos prototipos y esas pruebas controladas para que usted una vez haya validado sienta más seguridad de avanzar. Estoy seguro que ahora vamos con Gilbert y con Iván a cerrar un poco esa brecha de, bueno, ¿es seguro, no es seguro, se puede, no se puede? ¿Cómo podemos avanzar en torno a esto? Acuérdense que en este momento no hay una regulación específica. Diría yo que está la autorregulación del buen uso de la inteligencia artificial. Así que te paso la pelota, Iván. Julián, muchas gracias por esa intervención y por esa explicación. Estas, bueno, no son nuevas, algunos los conocíamos, otros no, pero muy interesante todas estas, pues como oportunidades que podemos tener con estas IA. Aquí en el chat tenemos una pregunta, de pronto si nos puedes ayudar, de Carolina Ayala, dice, te pregunto, pero depende de la criticidad del proceso. ¿Qué podría ser innovador o confidencial? Lo ideal no sería utilizar una herramienta gratuita, ¿verdad? Sí, siempre recomiendo para este tipo de ejercicios serios, diría que lo gratis no es una opción, ni para las pruebas, por el simple hecho de que cuando tú usas lo gratis tienes derechos de usuario, pero y unos derechos y unos niveles de privacidad diferentes a cuando eres cliente, usuario. Entonces, en ningún momento recomiendo que hagamos pruebas serias con inteligencias artificiales gratuitas porque estamos comprometiendo de entrada la información de cada una de las empresas. Muchas gracias, Julián. De pronto vamos a ver si tenemos otra pregunta por acá. Ya les vamos a compartir el link de la reunión. Y bueno, bueno, aquí alguien pregunta, ¿qué metodología o marco deberíamos usar para el desarrollo de software? Bueno, yo no cambiaría a los métodos o mejores prácticas que ya existen. De hecho, cuando enseñamos inteligencia artificial, enseñamos a artificializar en 4 pasos. ¿Qué puedo hacer más fácil? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo hacer más rápido? ¿Y con qué método? No tengo así una metodología especial que pueda recomendar. Tal vez es algo que deba artificializar, digamos específicamente. Sí, propongo mucho las pruebas controladas para ganar esa confianza corporativa de implementar esas iniciativas de inteligencia artificial. Bueno, Julián, muchísimas gracias. De verdad nos encanta haberte tenido en este espacio y quedamos muy interesados y bueno, tomamos esto como un abrebocas que esperamos tenerte también en otra oportunidad que nos pueda seguir ampliando todo este contenido interesante de IA que como tú dices ya pues
tenemos que pasar de solamente chat a todas estas opciones que tenemos, súper interesante, compartir pantalla, por supuesto de voz, que ya muchos lo vienen utilizando, pero muy chévere. Esperamos tenerte con nosotros un espacio pues mucho más amplio para seguir aprendiendo contigo. Así será. Gracias, Bueno, Claudia, a todos ustedes. gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces con nuestro masterclass sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, privacidad. Y le damos paso a Gilbert Corrales, que pues como les comentábamos antes, también es magíster en ciberseguridad y ciberdefensa y experto en todos estos temas y hoy nos va a estar acompañando, explicando todos los retos que tenemos en ciberseguridad también en materia de IA, gestión de riesgos y retos a la hora de abordar proyectos con IA. Así que, Gilbert, muchas gracias también por acompañarnos. Muy contentos de tenerte aquí en este espacio que hemos pues abierto con FuturLex y MK. Y bueno, y también contigo que estamos muy contentos de tenerte. Te dejamos aquí todas estas personas súper atentas a aprender mucho más. Bueno, vale, muchas gracias. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, señor, muy bien. Sí, perfecto, Gilbert. Ok, vale. Voy a compartir pantalla. Permítanme un segundo aquí. Y le damos acá compartir. Listo. Entonces sería aquí la pantalla 2. Listo. Entonces me confirman si ya están viendo mi pantalla. Sí, así es, se ve. Ok. Bueno, agradecerle a Futurlet, a Iván, a todo su equipo, esta invitación pues para compartir un poco la experiencia que hemos tenido en estas temáticas que están pues a la orden del día y hablar un poco de esos retos, cómo el uso de la inteligencia artificial pues nos plantea retos pero también beneficios. Entonces vamos a hacer un ejercicio digamos conceptual pero mirando temas prácticos y esperar pues que al final se cumplan las expectativas. Entonces, pues yo quiero empezar un poco con esa imagen que ustedes tienen allí. eh, la imagen que tenemos, pues es un poco la taxonomía sí, de la inteligencia artificial. Entonces uno habla, le hablan de aprendizaje automático, aprendizaje profundo, de grandes modelos de lenguaje, de inteligencia artificial generativa, y uno termina confundiéndose. O no es así, van con todos esos conceptos, y uno dice, bueno, pero es que me dicen que es inteligencia artificial, pero por acá me hablan de inteligencia artificial generativa. Entonces, digamos, quiero, con esta gráfica que hay allí, aclarar un poco conceptualmente el tema. Digamos que tenemos un círculo grande allí que es la inteligencia artificial, como ese gran campo que en la introducción que nos estaban haciendo en la anterior presentación, se esbozaba y que hoy en día estamos utilizando fuertemente. Entonces hablamos de esa inteligencia artificial. Dentro de esa gran inteligencia artificial hay un campo que se llama el aprendizaje automático, el machine learning, cómo las máquinas aprenden. Dentro de ese aprendizaje automático hay un subcampo que se llama el aprendizaje profundo, el deep learning, ¿sí? Y dentro de ese aparece algo que se llaman los grandes modelos. La siguiente diapositiva estoy seguro que les va a ayudar a entender por qué se habla de esos grandes modelos. Dentro de esos grandes modelos aparecen los modelos GPT. Y dentro de esos modelos GPT aparece ChatGPT, ¿ya? Eso hace parte, si ustedes miran allí en el corazón, está ChatGPT. Hace parte de lo que se conoce como la inteligencia artificial generativa. Y vamos a ver, lo profundizo a continuación, ese GPT tiene un significado especial. Yo quisiera preguntarle, no sé, para hacer esto un poco interactivo, si dentro de la audiencia hay alguien, bueno, que no esté haciendo un doctorado o que esté, digamos, haciendo estudios profesionales, conoce lo que significa GPT en ese término que le ha dado OpenAI a su servicio. ¿Sí? Entonces no sé
Si podemos abrir allí en el chat, no sé si Iván me puede ayudar, si hay alguien que nos ayude. ¿Qué significa GPT? ¿Hay alguien que se anime? Todos estamos usando, todo el mundo, los niños de 5 o 6 años haciendo, bueno, los Tareas. pequeños están haciendo tareas con ChatGPT. Mamá, consultan ya GPT. Hoy en día, con la aplicación que se instala en el teléfono móvil, ya no hay que escribir, uno le puede hablar a ChatGPT. Entonces, ¿pero qué significa GPT? Y la pista está ahí en la diapositiva. Está ahí, exacto. Sí, pero hay alguien que... Entonces, un poco, esperamos que de esta charla ustedes salgan diciendo, ya sé qué significa la palabra ChatGPT, fuera de lo que ya estamos usando. Ahí aparece el concepto de generativo, pre-training y transformer. Ya, pero este no es el transformer de los carros de la película. Permítanme, avancemos. Entonces, vamos a tratar con esta gráfica que cuando empecé, digamos, un poco mi investigación, están viendo ahí ya la gráfica de ChatGPT, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me confirmó? Bueno, entonces, la G significa generativa. Ya vimos en la diapositiva anterior que es un tipo de inteligencia artificial, ¿ya? Y miren la parte inferior donde dice generativa. Hay como un diálogo, ¿sí? Entonces, uno escribe prompt de pregunta y la inteligencia artificial como ChatGPT me da respuestas. Pero miren, si no hay un prompt de pregunta, no va a haber respuesta. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿sí? Todavía falta desarrollar mucho para que, digamos, pues la inteligencia ya genere, digamos, digamos, un prompt o una pregunta, empiece, digamos, a interactuar de manera mucho más autónoma. La inteligencia artificial generativa, tengo que hacerle preguntas, ¿sí? Y por eso hoy en día se habla de un concepto de ingeniería de prompts, ¿sí? Y traje una diapositiva porque esta semana me llegó una propuesta de trabajo y ahora la van a ver, y una propuesta de trabajo para revisar prompt de inteligencia artificial para un chatbot. Y me pagan $40 la hora. Pero bueno, ahora lo miramos más a fondo. Entonces, la G de generativa corresponde a que yo interactúo a través de prompts. Y la inteligencia artificial, con lo que tiene detrás, me va a dar respuestas. Entonces, ya saben, la primera G de ChatGPT, la primera letra, significa generativa. Genera respuestas a partir de prompts. ¿Listo? Pero bueno, ¿y cómo hace eso? ¿Sí? Entonces, aparece la letra P, preentrenado. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que esa inteligencia artificial, para poder generar esas respuestas, tiene que tener un preentrenamiento. ¿Y ese preentrenamiento cómo se hace? Con grandes bases de datos. Entonces, aparecen bases de datos textuales donde esa inteligencia artificial captura, digamos, esa información y se entrena, ¿sí? Y en el fondo es una aplicación de software que sigue un algoritmo matemático implementado en software que se alimenta de todas esas bases de datos y que de alguna manera puede predecir ante el prompt que recibe con mayor probabilidad la respuesta que tiene. Y en la medida en que se entrena con grandes volúmenes de datos, pues va a tener la capacidad de tener una mejor respuesta. ¿Estamos hasta allí? Entonces, eso es lo que significa P, preentrenado. Y este punto es clave para lo que nos convoca a esta charla, porque en el entrenamiento con esas bases de datos, podríamos estar violentando dos derechos que tiene nuestra Constitución política. El primero es el derecho a la protección de datos, el derecho a la privacidad, a la intimidad. Es posible que en esas bases de datos que se están entrenando estos modelos generativos haya datos personales y que en ese proceso de entrenamiento se estén usando esos datos sin el debido consentimiento de los titulares. Y ahí aparece un primer riesgo. El riesgo al tratamiento indebido en ese proceso de preentrenamiento de esa inteligencia artificial generativa.
Y ahí aparece el primer riesgo. Segundo, y esto ustedes lo han escuchado en muchas charlas, en noticias que salen en las redes sociales, de que se quejan, digamos, las empresas productoras de películas, los artistas, los compositores, porque dicen que la inteligencia artificial está haciendo uso de sus productos artísticos sin generarles ninguna utilidad a ellos, o sea, sin pagar por esos derechos. Y resulta que también existe una ley de derechos de autor, ¿sí? Y hay una propiedad intelectual que está asociada, digamos, a ello y una propiedad industrial. Entonces, también es posible que en esos procesos de entrenamiento se acceda a bases de datos que tienen ese conocimiento y que no se esté haciendo un adecuado uso de, esa producción, digamos, que hay allí, que puede ser pues artística o producción industrial, algún desarrollo, y entonces ahí aparece también otro riesgo, que estemos incumpliendo el marco normativo y regulatorio que existe. Bueno, aquí Colombia hace parte de la región andina, y tiene unos acuerdos comerciales donde se han establecido, digamos, en la comunidad andina de naciones se han establecido unos acuerdos. Entonces se podrían estar violentando, digamos, esos acuerdos que se tienen en cuanto a esa protección intelectual que pueda haber allí. Entonces ahí aparece un segundo riesgo, ¿sí? Entonces un primer riesgo puede estar asociado a tratamiento indebido de datos personales y otro riesgo es a que se esté abordando, digamos, un tema de propiedad intelectual sin violentando los derechos, digamos, de los titulares, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Entonces, ya vimos G de generativa, P de entrenamiento. Y, bueno, ¿cuál es el algoritmo? ¿Cuál es el software que hay metido allá que permite que él pueda predecir ante ese prompt de la mejor manera lo que la persona está esperando? Entonces, ahí aparece un mecanismo que se llama redes neuronales, ¿sí? En el fondo, digamos, ese mecanismo de atención en redes neuronales trata de imitar cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, lo que tenemos allí es una serie de neuronas, ustedes ven aquí la gráfica, una serie de capas de neuronas y cada una de esas capas funciona como una neurona que tiene un peso y de acuerdo a ese proceso de entrenamiento ellos van ajustando esos pesos. Entonces hay unas entradas y de acuerdo al proceso de entrenamiento se ajustan los pesos de cada una. Y después de que, digamos, la señal pasa por un circulito de esos, se genera una salida que va a activar las otras capas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mi hijo mayor está haciendo un doctorado en inteligencia artificial, está trabajando los temas de interpretabilidad y me comentaba en estos días un ejercicio interesante que le estaba haciendo con relación a una inteligencia artificial, a un modelo de inteligencia artificial que era capaz de detectar el estado de ánimo de las personas a partir de la imagen, pero tenía algo que es un sesgo. Y es que en ese proceso de entrenamiento, cuando se trataba de una imagen de una mujer, el algoritmo, como estaba entrenado, se fijaba en los senos de la imagen, ¿ya? Y entonces parece ser que cuando se construyó ese modelo y se entrenó, quedó con ese sesgo. Él estaba tratando en su trabajo de investigación de identificar en qué capas se encontraban las neuronas que generaban esa activación cuando se trataba de una imagen de una mujer. Y eso es un poco los retos que estamos enfrentando hoy en día. En estos modelos se pueden dar sesgos. Por ejemplo, hay otro caso de una joven que utiliza un modelo de estos y le dice, bueno, ella es trigueña y ella manda su foto y la inteligencia, el modelo de inteligencia artificial le iba a decir qué ajustes tenía que hacer en su hoja de vida para poder pues tener un empleo exitoso. Pues resulta que la inteligencia artificial le devuelve como respuesta un cambio en su foto y la pone rubia y de tez blanca. Ese modelo tenía un sesgo. Debería tener, digamos, en esas capas unos elementos que estaban generando ese sesgo.
porque quien programó o entrenó ese modelo de red neuronal, pues le generó ese sesgo, ¿ya? Voluntaria o involuntariamente. Entonces, esa es la T. La T corresponde a transforme, el modelo, digamos, o algoritmo de redes neuronales que se utiliza para entrenar modelos como ChatGPT. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significa ChatGPT. Y entonces, ¿qué puede suceder? Y yo quiero utilizar esta imagen para que ustedes mismos intuyan los riesgos. Pues cuando estoy entregando a través del prompt o la parte generativa, estoy entregando información para que el modelo me responda, pues es posible que yo esté entregando información que puede ser asociada a datos personales o información que puede tener derechos de autor. Y ahí podría generar un riesgo. Segundo, en el preentrenamiento de ese modelo también se puede dar esa situación. Y que tengamos sesgos en el modelo que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, eso es básicamente, digamos, esa primera introducción que quería hacer. Aquí, digamos, está un poco más explicada, no me voy a detener allí para poder pues, avanzar un poco más rápido, pero quiero detenerme en esta otra diapositiva. Nosotros conocemos a ChatGPT como uno de esos modelos. De hecho, existen muchos. Esta gráfica, que la tomé en un curso de aplicaciones de inteligencia artificial, el profesor Liam Mampo, mostraba, digamos, una especie de taxonomía de lo que son los modelos. ¿Qué quiero traer acá para que no pensemos pues que vamos a dar una clase pues de modelos de inteligencia artificial generativa? Simplemente llévense de esta imagen. Si ustedes miran aquí aparece GPT, GPT-2, GPT-3, PAL, Llama, Mistral. Y resulta que ChatGPT apareció cuando se generó el modelo 3 que OpenAI generó de esa red neuronal Transformer que utilizaban ellos en ese momento y le llamaron ChatGPT y ese fue el que lanzaron como un servicio. Y ahí es donde se abrió, digamos, pues todo ese acercamiento de la sociedad a esta inteligencia artificial. Pero si ustedes miran allí, en esa taxonomía, sin necesidad de que se aprendan los nombres, lo que estamos viendo es que no es el único modelo de Transformer, o sea, no es el único modelo de inteligencia artificial generativa que existe. Existen múltiples modelos. Este llama que aparece aquí es el que utiliza Meta, el antiguo Facebook, ¿ya? Y corresponden, digamos, a unas clasificaciones que ellos tienen allí que pues no vale la pena, digamos, para este ejercicio profundizar en ellos. Pero sí se tienen que llevar de aquí es que ChatGPT es solo uno de varios modelos que puedo utilizar yo al momento de utilizar inteligencia artificial generativa para las aplicaciones que yo necesite, ¿sí? Entonces, muy importante tener en cuenta eso, porque lo vamos a ver más adelante en una investigación que recientemente hice en una maestría sobre ciberseguridad y privacidad que hice en España. Hice un trabajo de investigación que voy a tratar de resumir en estas 5 fases. Y si realizamos bueno, ahí hablo en plural, siempre me gusta hacerlo, porque pues, tenía un director de trabajo de investigación y teníamos una primera fase de revisión del estado del arte, miramos un poco qué se está utilizando hoy en día en términos de aplicaciones de inteligencia artificial a ciberseguridad, ¿sí? Y a implementar ciberseguridad. Después buscamos un poco la pregunta que hicieron ahora. ¿Qué marcos existen? Entonces encontramos que las normas ISO, y aquí para que se lleven este dato, a fecha de febrero de 2025 hay 33 normas de la ISO que corresponden a buenas prácticas para implementar inteligencia artificial. Es más, hace 2 años el grupo de trabajo de la ISO se ganó el premio más importante que tiene la ISO de los grupos de trabajo que generan estándares por haber desarrollado rápidamente esos estándares. Entonces, llévense hoy 33 estándares. Ya vamos a ver algunos concretamente. Entonces, trabajamos bueno, venga, ¿cuál es el estado del arte del uso de inteligencia artificial en ciberseguridad? Miremos ese marco de normas y después diseñamos unos escenarios de prueba, hicimos un análisis y finalmente el objetivo era elaborar una política organizacional.
Y ahora les digo por qué. Porque tuvimos una consultoría que yo llevo, de hecho fueron en 2 consultorías. En la primera de ellas, cuando estábamos haciendo un análisis de brechas como parte de un ejercicio de arquitectura empresarial, identificaba la necesidad en el cierre de brechas de utilizar inteligencia artificial en una entidad en la cual estaba trabajando, del orden nacional. Y en otra entidad del orden territorial, donde trabajo como oficial de seguridad de la información, pues me llamaron a mí preocupados porque en un sistema que maneja información geográfica se estaban utilizando algunos componentes de inteligencia artificial y para el coordinador de todo el tema de gobierno digital le preocupaban los riesgos que podía haber allí. Lo primero que encontré yo en esas reuniones es que había una falta de gobernabilidad de la inteligencia artificial. Y lo vamos a ver con un slide más adelante. ¿Qué significa eso? Que yo pueda saber en la entidad qué debe hacer, quién, cómo lo debe hacer y dónde lo debe hacer con relación al uso de la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, no se sabía, digamos, quién debería autorizar, qué procedimientos se deberían de tener, qué buenas prácticas se deberían de seguir para que su uso se hiciera de manera segura. Entonces, de ahí surgió parte de la iniciativa de, por un lado, cómo implementamos en ese proyecto donde hicimos arquitectura empresarial la inteligencia artificial de manera segura y en esta otra entidad que es del orden territorial, pero quizá la más grande del país, cómo gobernábamos adecuadamente la inteligencia artificial. Entonces, ahí definimos, pues vamos a hacer una política organizacional. Entonces, este es el marco, ¿ya? Entonces, hicimos un ejercicio de un análisis, un marco preliminar, encontramos en un autor de referencia un ciclo para hacer implementación de inteligencia artificial, el ciclo de vida, donde identificamos el caso de uso. Entonces, y aquí hay una norma importante de casos de uso, que es la norma ISO 24030 del año pasado. Y ahí aparecen una serie de casos de uso que yo puedo utilizar a la hora de ir a implementar en un proyecto de inteligencia artificial. O sea, aparecen varias opciones en las cuales se puede aplicar la inteligencia artificial. Eso es importante, ¿sí? Resulta que en el fondo hacer inteligencia artificial es desarrollar software. En el fondo, muy en el fondo es eso. Entonces también el proceso de ciclo de vida del software, que es la norma 12207, pues también es importante. Al igual que en la última fase, que es el monitoreo. Esto quiero darle crédito, hicimos una encuesta, consultamos unos expertos y nos hicieron recomendaciones. Lo que está en amarillo fue lo que agregué después de esa encuesta, ¿sí? Y entonces, básicamente, los pasos que tiene esa secuencia es, yo tengo que identificar el caso de uso. ¿Qué quiero hacer? Un chatbot, quiero, no sé, utilizar inteligencia artificial para hacer algún análisis de pronto de preguntas y respuestas, de dónde se queja más la gente, etcétera. Entonces, yo identifico ese caso de uso. Después tengo que experimentar, y aquí es bien importante, yo podría entrenar un modelo desde cero, pero vale mucho dinero, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es utilizar un modelo de los que ya existen. Entonces, por eso se habla de experimentar y escoger un modelo. Ya vimos que ChatGPT de OpenAI con la API, que es tener una suscripción y que el software se pueda conectar y hacer las consultas de los prompts, podría ser una opción, pero ya vimos que no es la única, ¿sí? Entonces, por eso se habla de experimentar y escoger el modelo que más se acomoda a mi caso de uso. Después hacer la adaptación de ese modelo y es posible que tenga que hacer algún entrenamiento adicional para adaptar, alinear y mejorar lo que ese modelo me da y después evaluar. Construyo unas métricas y al final puedo entrar en aplicar, digamos, tal vez agentes o el uso consumiendo la API específico para el caso de uso que yo desarrollo. Integro y después tengo que hacer monitoreo de ese modelo, ¿ya? Aquí el marco, si ustedes miran, aparecen elementos de gobernanza, aparece la norma 27701, que es la de protección de datos personales, la 20001, que es la de gestión de servicios de TI, algunos marcos del orden nacional y también del orden internacional
que planteamos para hacer la gestión. Hicimos 2 escenarios, usar ChatGPT para identificar vulnerabilidades en el código fuente y otro para darles la URL de un sitio en Internet que él fuera, que analizara el sitio y a partir de ese análisis me dijera si es un sitio de phishing o no. Hicimos esta implementación siguiendo el modelo que les había planteado, consumiendo la API. Finalmente establecimos unas métricas. En estos casos utilizamos las métricas como estábamos tratando de detectar si había vulnerabilidades en el código fuente que se había programado o si era un sitio de phishing. Entonces se utiliza mucho esta métrica que tiene que ver con verdaderos positivos, verdaderos negativos o falsos positivos o falsos negativos. Lo que uno quiere es que si es verdadero, que es un sitio de phishing, pues que la respuesta al prompt sea positiva. Obviamente la herramienta lo haría dentro de su implementación. Entonces utilizamos esas métricas, hicimos estos análisis, comparamos varios modelos y finalmente pues hicimos lo que ese ciclo de desarrollo dice, bueno, experimentamos y finalmente pues tomamos algunas decisiones con relación a los modelos que habíamos utilizado. Pero yo quiero cerrar con esto. ¿Por qué hicimos todo ese ejercicio? Pues precisamente cómo lo implementamos. Entonces, los modelos de gobernanza plantean primero requisitos, estándares, políticas y procesos y procedimientos. Resulta que todavía no hay normas, y eso pues ahora nos va a hablar un poco Iván, todavía no hay leyes establecidas que nos den requisitos, que nos den lineamientos de cumplimiento que regulen el uso de inteligencia artificial. Hasta hace poco había 10 proyectos de ley, pero ninguno ha sido sancionado todavía. Entonces, generalmente en gobernanza, si existen esos requisitos, yo me voy a esos estándares ISO que les mostré ahora para definir políticas y después esas políticas las implemento con procesos y procedimientos. Entonces, este proyecto, digamos, llegó hasta mirar los estándares, todavía no tenemos requisitos normativos, pero nos estamos anticipando y definimos una política. Y esa política va a derivar, tal vez ese ciclo que vieron ustedes de desarrollo de proyectos se convierta en un procedimiento y eso tal vez es lo que haremos este año. Finalmente construimos la política. El objetivo de la política para darle gobernanza al uso de la inteligencia artificial es regular el uso ético, seguro y eficiente de la IA generativa. Tiene unos principios: la ética, la transparencia, mitigación de riesgos y gobernanza efectiva. Y muy importante, evitar que se den sesgos, que se violen las leyes de protección de datos, que se viole el tema de los derechos de autor. Alcance a toda la aplicación de sistemas de datos que utilicen inteligencia artificial en la entidad. Y pues finalmente con eso llegamos al final de ese trabajo y identificamos unos beneficios, unos riesgos, el tema de falsos positivos, de verdaderos positivos y falsos positivos, un tema recurrente. Identificamos el ciclo de vida que les compartimos, definimos ese marco de estándares y pudimos hacer las 2 pruebas de los escenarios que les indicamos y con eso finalmente definimos la política que ustedes acaban de ver. Conclusiones. Cuando hicimos este proyecto pensábamos que íbamos a poder entrenar esos proyectos, esos casos de uso, pues con la versión gratuita de OpenAI. Pues nos llevamos la sorpresa que Open no es tan Open. Hay que pagar y eso desbordó un poco el presupuesto que teníamos para el proyecto para poder consumir la API. Y si queríamos aumentar tal vez la precisión, teníamos que hacerlo. Entonces, mucho cuidado con eso, porque digamos que Open no es tan Open, hay que pagar por consumir. Y bueno, ustedes ya saben lo de DeepSeek que se dio hace poco, que es un modelo que es mucho más barato en términos de el consumo, digamos, computacional que requiere para poder inferir respuestas. Y es un tema, digamos, que en este momento desequilibró un poco eso, pero pues en beneficio de poder utilizar estos modelos de inteligencia artificial. Diseñamos los escenarios, pudimos hacer las pruebas, efectivamente se requiere, digamos, un tema de adaptar, digamos, los modelos y obviamente de seguir haciendo entrenamiento para afinarlos. Y finalmente, pues tenemos una política que le da gobierno a estos ejercicios. Entonces, con esto, pues terminamos la presentación. Quedo atento a cualquier pregunta que se pueda plantear.
Vale, Gilbert, muchas gracias. Vamos a ver si en el chat hay inquietudes, que me ayuden Claudia y Jouret. Por ahora creo que no. Entonces, si les parece, vamos a ir continuando. Igual, bienvenidas. Cualquier inquietud, pregunta o consulta y además intervención que tengan sobre estos puntos. Entonces, si Así no es, las sí, no, tienen ahí en el chat, no tenemos en este momento preguntas en el chat. Gilbert, te agradecemos muchísimo por también tu apoyo, por esta explicación y bueno, que también nos ayuda como a estar alertas a esta forma de usar pues la IA para que de todas maneras lo hagamos con seguridad y protegiendo nuestras empresas y protegiendo pues todos nuestros activos. Bueno, aquí sí hay una pregunta. Nos dice cuál sería la aplicabilidad de ISO 3100 para gestionar los riesgos. Nos pregunta Carlos Vargas. Muchas gracias, Carlos. Bueno, digamos que los riesgos que nosotros tenemos en el uso de la inteligencia artificial tampoco es que sean, digamos, riesgos nuevos. Si nosotros hablamos aquí del tema de violentar la privacidad, de violentar derechos de autor, entonces en el fondo lo que tenemos que hacer es entender, digamos, cómo se usa la inteligencia artificial. Y yo creo que es importante que fue el trabajo que hicimos nosotros, darle gobernabilidad a la inteligencia artificial. Si no hay gobernabilidad, pues va a ser difícil. Si no existen lineamientos, si no existen principios en una organización, entonces estos modelos, digamos, ya existe la norma para implementar un sistema de gestión de seguridad, de inteligencia artificial. Y implementar un sistema de gestión, pues lo que permite es darle gobierno precisamente y darle el estatus de un sistema de gestión. Ustedes ya saben, pues lo que plantea, digamos, el reto de implementar un sistema de gestión, que nos va a permitir tener un ciclo de mejora, un ciclo PHDA, que va a permitir, pues, que se planee la implementación de la inteligencia artificial, que se ejecute esa planeación, que se verifique y que pueda yo empezar, digamos, en ejercicios de mejora. ¿Qué es lo que hay veces de pronto genera un poco de ruido? Pues que son tecnologías nuevas, pero en el fondo, y por eso el enfoque de mi charla era para que entendieran ustedes qué es esa inteligencia artificial y ustedes mismos sean los que digan dónde están los riesgos y cómo gestionarlos, y para eso pues utilizamos los esquemas tradicionales. Identificar los activos que tenemos nosotros allí de información y cómo podemos establecer, después de un análisis de riesgo, los controles adecuados. Muchos de estos controles van a tener que ver con desarrollo de software y uso de sistemas en Internet, y donde aparecen normas como normas ISO de ciberseguridad y de seguridad de la información. Bueno, Gilbert, muchas gracias por este espacio y también pues invitadísimo en otra oportunidad a seguirnos compartiendo estos temas tan chéveres y tan importantes para nuestras empresas. Muchas gracias. Y Con bueno, mucho gusto. continuamos con nuestro tercer experto, Iván Marrugo, es abogado también, magíster en protección de datos y experto en todos estos temas de privacidad. Hoy nos va a estar también en este breve espacio abordando, compartiéndonos cómo abordar proyectos con IA y también todo lo relacionado con privacidad y especialmente enfocado a quienes sean oficiales de protección de datos en sus empresas, cómo poder desarrollar proyectos de IA pues de forma segura. Así que adelante, Iván, muchas gracias. muchas gracias a ustedes. ¿Me confirman si se escucha bien y ven mi pantalla? ¿Ahí se Sí, está señor, viendo? así es. Perfecto. Bueno, muchas gracias y de verdad que ha sido una jornada bastante interesante junto con el ingeniero Julián y el ingeniero Gilbert, el poder compartir estas pinceladas acerca de muchas cosas que hemos venido trabajando, porque de hecho esto quiero contarles, pues hace parte del trabajo que nosotros venimos desarrollando y por eso surgió esta intención formativa dentro del contexto de nuestro diplomado que llevaremos a cabo próximamente. Ahí quiero simplemente compartirles esa información para que ustedes lo tengan presente, porque esta era precisamente una masterclass del diplomado
de protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial. Así que nos deja un gran abrebocas, un muy buen sabor de boca esta primera sesión donde pues podemos abordar con algo más de detenimiento, con algo más de detalle, este interesante momento que se está viviendo en cuanto a los temas de inteligencia artificial, temas como la ciberseguridad y por supuesto la que me corresponde a mí o el tema que me ha correspondido tratar el día de hoy es el relacionado con la privacidad, la protección de datos y por supuesto lo que se está moviendo alrededor de esto. Y yo empiezo también por una de las reflexiones que nos hacía o a la que nos llevaba Julián a reflexionar acerca de este escenario que les mencionaba de hace un par de días. De hecho, el día de ayer se conoció la postura oficial, pienso yo, porque pues fue manifestada por medio del vicepresidente J.D. Vance en el foro de París acerca de estos líderes de inteligencia artificial. Y es un poco la reflexión a la que quiero llevar, ¿no? La inteligencia artificial es mucho más que solamente ChatGPT. La inteligencia artificial no es solamente la inteligencia artificial generativa. Aquí está en juego todo un elemento que va a causar y de hecho es tanta el potencial que tiene para causar esta inteligencia artificial tanto en la vida como en los aspectos de sociológicos, económicos, mundiales, que por supuesto se habla y se menciona que es tan fuerte como lo fue en su momento y significó para la humanidad la invención del fuego. Entonces yo no quiero, por supuesto, disminuir en ese grado de importancia, porque me parece que es supremamente relevante el que conozcamos que en este momento se está viviendo los cambios y se están tomando las decisiones que van a significar profundos cambios en nuestra sociedad en los próximos años. Y por eso comprender estas materias, por eso adentrarse en el contexto solamente no de oír o solamente no solo ser usuarios de una tecnología a través de una app o a través de un navegador al que yo accedo y le hago preguntas. Por supuesto, ese no es la aproximación con la que nosotros vemos este tema. Tenemos que comprender que detrás, y estamos hablando de la industria tecnológica en completo, en full, haciendo un escenario o poniendo en marcha pues un escenario global donde hay cuestiones geopolíticas que están de por medio que sin lugar a dudas también alimentan parte de estas discusiones. Pero yéndonos hacia el escenario de la regulación, yéndonos hacia el escenario pues donde hemos tratado de discurrir acerca de la importancia de tener al menos unas reglas de juego respecto de esta nueva tecnología, esta tecnología que ha sido tan disruptiva y que básicamente tampoco es que sea tan nueva, ¿no? Yo siempre llamo la atención a que la inteligencia artificial por lo menos tiene más de 50 años de estar siendo desarrollada y que por supuesto, pues ahora conocemos en gran medida a partir de lo que ocurrió luego de la apificación o la entrada de estos jugadores a través de ChatGPT y pues todo ese fenómeno que surgió a partir de allí, es que vemos todo esta gran revolución, pero ni es nuevo y las discusiones, el discurso alrededor de este tema de la inteligencia artificial tiene que verse mucho más allá de las simples aplicaciones. Estamos hablando de la industria, estamos hablando de temas como la energía global, estamos hablando de situaciones como las que Gilbert mencionaba y se vivió con DeepSeek. Y el gobierno chino detrás y por supuesto por el otro lado, como decía, este interés manifestado ayer por este vicepresidente de Estados Unidos de que Estados Unidos lidere y por supuesto fue al seno de Europa a buscar allí a sus partners y a decirles, están advertidos, o se montan en este escenario, se montan en este bus con nosotros de liderar este tema y allí en el medio dio unas declaraciones que bien valen la pena analizar y tienen que ver con ver la regulación como un obstáculo para el desarrollo tecnológico.
aparte de eso, que pues sin lugar a dudas para mí es el grueso de lo que tenemos que discutir, en realidad este señor, el vicepresidente de Estados Unidos, lo que deja ver es la posición con la que Estados Unidos está entendiendo este contexto y es la próxima gran frontera que va a mover el mundo, precisamente es esta carrera por la inteligencia artificial. Así como fue y significó la carrera en los años 60 de la conquista del espacio, esta conquista de este aspecto geopolítico alrededor de la inteligencia artificial es sin lugar a dudas uno de los temas que más nos debe convocar en este momento a la reflexión y a saber en dónde va precisamente este escenario. Y lo decía Gilbert. Gilbert mencionaba porque, claro, poner en marcha una iniciativa, implementar un proyecto o idearse precisamente y el que surjan dentro de los contextos de las empresas y las organizaciones, alguien que por allá alce la mano y diga, oiga, ¿y por qué no implementamos una inteligencia artificial? Seguramente ya es parte de lo que estamos viviendo en las organizaciones. Y ahí es donde nosotros aterrizamos en y qué pena hacer ese contexto de esa forma como abrupta, pero es así. Ahí es donde nosotros llegamos a esta preocupación, a este planteamiento, bueno, ¿y cuáles son los retos en materia de ética, de inteligencia artificial y de algunas cuestiones ligadas a estas preguntas? Y para eso, por supuesto, yo he hecho un trabajo y he venido comentando, hemos venido trabajando, hemos venido acompañando organizaciones en esto y por supuesto también me apunto sobre el ejercicio que hemos venido haciendo con otros profesionales de la privacidad y con otra serie, sobre todo de consultas a nivel internacional. Puedo participar en foros bastante especializados sobre los temas de gobernanza de la IA, que creo que es el tema central donde nosotros debemos movernos. Gilbert lo mencionaba y en eso estoy totalmente de acuerdo. Esto principalmente es un tema en este momento de necesidad de establecer una gobernanza. Primero que todo, primero y antes que cualquier otro elemento. Entonces, sí, hoy tenemos, de hecho, inquietudes, afanes, sobre todo afanes en las organizaciones. Allá en las conclusiones vamos a ver algo respecto de eso, pero sí, dentro de lo que hoy estamos mirando dentro de nuestra organización es la necesidad de plantear un, un, un alto o de generar precisamente reflexión acerca de, oiga, eso de poner en marcha ese sistema, eso de alimentar una base de datos y de coger conjuntos de datos de la organización dentro de los que va información que tiene que ver con la propiedad industrial, con los secretos de la empresa, con la facturación, con los clientes, información detallada e incluso datos personales, no debe ser un ejercicio que no se haga al menos con una serie de reflexiones, porque ahí y por la premura podemos estar cayendo en un riesgo muy, muy complejo. Entonces, en eso, por supuesto, los oficiales de protección de datos que hoy han venido y de hecho muchos de ustedes de los que nos acompañan son oficiales, pues seguramente ya empezarán a participar de estas inquietudes y empezarán a generar precisamente al interior de las organizaciones estas reflexiones. De hecho, les recomiendo, de hecho, sería muy, muy interesante que ustedes plantearan al negocio, es decir, a su propia empresa, a su organización, dijeran o empezaran a plantear esta serie de inquietudes. Bueno, ¿cuál va a ser la aproximación que va a tener esta organización? Sí, no vamos a decir que no desarrollen proyectos de inteligencia artificial porque nadie nos va a comprar esa idea, pero ¿cuál va a ser esa medida con la que nosotros nos vamos a aproximar al riesgo? Porque ahora veremos que hay riesgos asociados a esto. Entonces, uno de los objetivos que yo me planteaba inicialmente con esto era abordar esa inteligencia artificial, pero en su doble faceta. Claro, por supuesto, la estamos usando. Claro, por supuesto, todos somos usuarios y nos hemos vuelto seguramente más capaces, más productivos. De alguna forma nos ha ayudado en ese ejercicio profesional, pero también, y eso ha tenido una implicación, pero también debemos analizar la inteligencia artificial precisamente como un objeto de análisis respecto a los retos de la privacidad. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver esa intersección entre inteligencia artificial y privacidad como algo que básicamente no
es simplemente preocuparse por preocuparse, es decir, no puedo simplemente paralizarme porque hay unos retos importantes en esa materia, sino que eso me debe llevar precisamente a reflexionar y a apuntar mis esfuerzos, que además son esfuerzos que se entrelazan con recursos que son finitos, tanto en tiempo como en recursos económicos, a resolver los verdaderos problemas alrededor de estos temas. Entonces, por ejemplo, surgen desafíos nuevos como ya no solo las evaluaciones de impacto que nosotros conocemos tradicionalmente, sino que empiezan a pedirnos a nosotros los oficiales, y por eso también esa interrelación con las áreas de tecnología, con los ingenieros, a comprender cuáles son los retos operativos, por ejemplo, hacer y a comprender temas relacionados como cómo funcionan los algoritmos. Por ejemplo, aprender nuevas competencias tecnológicas. No quiere decir que usted vaya a inscribirse ahora en un pregrado de ingeniería de sistemas o hacer una maestría en analítica. Por supuesto, si le interesa eso, es muy bienvenido y por supuesto que ahí va a poder hacer precisamente en esa transversalidad muchos elementos. Pero importante comprender y apropiarse de nuevas competencias, tratar de establecer, por ejemplo, nuevos instrumentos a partir de temas como la analítica y estrategias para los OPDs o los DPOs en este nuevo escenario en el que nos estamos moviendo de estas tecnologías emergentes. Entonces, vamos a ver precisamente algunas de esas preocupaciones como un OPD, como un oficial de datos precisamente bien preparado, bien entendido en esta dinámica, puede hacer participar, de hecho, y hacer las preguntas que son adecuadas y participar verdaderamente con lo que se espera que él participe. Por un momento, por un lado, tenemos el momento en el que nos encontramos, es un momento crucial, es un punto de inflexión, llamo yo, punto de inflexión porque 2025 se centra en traer ya unos 3 años de desarrollo rápido de una industria masificada, apificada, completamente embebida dentro del fenómeno de la transformación digital, que básicamente se traduce en que esta tecnología no va a esperar a nadie. Aquí o tú eres capaz de comprender rápidamente las dificultades que afrontan, pero las oportunidades que tienes en materia de transformación digital para una organización y cómo precisamente una inteligencia artificial te puede ayudar. ¿Listo? Entonces es importante que esa reflexión vaya más allá de aquella de solamente hacer algo por moda, ¿no? Solo hacer algo porque alguien está hablando de la inteligencia artificial y pues ya eso yo lo debo hacer. No. Entonces, saber en el momento en el que estamos y por supuesto ser capaces de anticipar lo que viene. Y esa parte de anticipar lo que viene es seguramente ese llamado que usted como oficial de cumplimiento, como profesional de la privacidad, como oficial de seguridad de la información tiene dentro de estos esquemas. Entonces, comprender cuáles van a ser esos riesgos específicos en materia de privacidad que nacen o que se originan a partir de ejercicios o iniciativas relacionadas con IA dentro de las organizaciones. Y ahí es donde usted como OPD va a participar para asegurar el cumplimiento, ser ese garante, ser esa persona que dice, yo puedo dar fe que en esta organización estos temas están siendo abordados de manera adecuada. Y por eso entonces el nuevo papel de ese OPD va a pasar de ser un simple espectador, un simple supervisor, una simple persona que chequea y que simplemente da como ese compliance, llamémoslo de papel de chequear listas para decir si existe esta política, a participar en el diseño estratégico de datos y a participar en el diseño estratégico de estos proyectos de inteligencia artificial. Entonces allí, fíjense que será clave que el OPD se involucre en estos proyectos. Y por eso, y mi reflexión es, aquí es donde nos deben llamar a nosotros, los oficiales de protección de datos, a participar de manera directa. Entonces, ¿qué tareas podemos empezar a cometer y cuáles serán nuestras próximas preocupaciones verdaderas? Pero no preocupaciones en un mal sentido, preocupaciones para empezar a saber que estos son los temas que nosotros debemos empezar a trabajar ya en las organizaciones. Por ejemplo, medir o ser capaces de seleccionar
modelos de IA que puedan asegurar un cumplimiento en materia de protección de datos. Es decir, ser capaces de buscar en la industria cómo se están moviendo estos temas para decirle a la organización, vea, es que lo que usted está intentando hacer ya ha ocurrido, ya existe esta iniciativa o ya existe este caso de uso y de aquí podemos aprender. Eso es importante. Pero además, por ejemplo, también ser capaces de garantizar cuáles son las bases legales para el procesamiento de los datos. Es decir, no pensar, por ejemplo, y hoy en uno de los foros nos decían, bueno, pero entonces tenemos que salir a recaudar nuevas autorizaciones. O alguien preguntaba si necesitamos ahora dentro de nuestro cúmulo o de nuestro universo de titulares de datos, las personas que ya están dentro de nuestras bases de datos, ahora les tendré que pedir nuevas autorizaciones porque voy a implementar un proyecto de inteligencia artificial. Y la respuesta es, si nos vamos a la ley, por supuesto que vamos a tener necesidad cuando cambian las finalidades, y es un requisito normativo, cuando cambian esas finalidades, por supuesto, yo debo también informar al titular de los datos, ¿no? Entonces es importante eso, revisar las bases de procesamiento de datos, porque además el interés legítimo y además otros temas que normalmente son o provienen como instrumentos de Europa, pues ya empiezan a ser para nosotros también una realidad. Ahora, por supuesto, están las evaluaciones de impacto a la privacidad como un mecanismo y de hecho son nombrados en la circular 003 del año 2024, de agosto del año pasado de la SIC, que en materia de protección de datos, acuérdense que emitió la circular 02. Estas circulares son obligatorias, ojo con eso, las circulares no son guías, las circulares no son soft law, las circulares son de estricto cumplimiento. Entonces, acuérdense que la superintendencia emitió 2 circulares, la 02 relacionada con IA, los proyectos de inteligencia artificial desde el punto de vista o desde la perspectiva de privacidad y protección de datos, pero también luego emitió esta circular 03 que recuerda o reafirma la obligatoriedad y el papel crucial que deben tener los directivos de las empresas en materia de protección de datos. Entonces, ahí se hace una reflexión interesante y se menciona precisamente que cuando se incorporen herramientas o proyectos, por ejemplo, que involucren tecnologías disruptivas o tecnologías de la cuarta revolución industrial o tecnologías emergentes como la IA, implementar factores o instrumentos como las evaluaciones de impacto a la privacidad. Entonces, acuérdense que ese es una de las herramientas que se menciona, pero tendremos el principio de responsabilidad demostrada como base fundamental, como ese instrumento que tenemos a la mano precisamente para poder comprender lo que una organización requiere en materia de cumplimiento frente a estos temas. Y revisar y establecer, y este es clave, los flujos de datos y sus transferencias. Esa será la otra gran tarea a revisar porque normalmente pues este procesamiento de información se está haciendo fuera del territorio y por supuesto habrá la necesidad de establecer hacia dónde están viajando los datos, conceptos como la transferencia y a revisar por supuesto las transferencias internacionales de datos. Dentro de ese contexto sabemos y está un poco el por qué esas evaluaciones de impacto a la protección de datos o a la privacidad son tan importantes, porque acuérdense que su principal ámbito de aplicación tiene que ver con el principio de privacidad desde el diseño y en concreto una evaluación de impacto lo que nos ayuda es a identificar los riesgos antes de que ocurran, es decir, desde una visión ex ante para un proyecto en específico. Listo, entonces por eso es importante y sería muy bueno que ya hoy dentro de la organización nosotros tengamos un esquema y un protocolo para empezar a trabajar estas evaluaciones de impacto dentro de las organizaciones cuando se trate de proyectos que incluyen inteligencia artificial. De entrada, comprender que inteligencia artificial normalmente involucra un alto riesgo en materia de privacidad. ¿Por qué? Porque es una tecnología emergente, porque es una tecnología que tiene la capacidad de presentar un impacto directo en los derechos de los titulares. Acuérdense que el derecho a la protección de datos finalmente o principalmente es un derecho fundamental
Y esa es la visión con la que se construyó el RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial de Europa, que de hecho una de sus bases principales es el Reglamento de Protección de Datos, el RGPD. Entonces, en ese sentido, fíjense, debemos tener presente que si involucro una IA, ahora hay alguien, y de hecho Gilbert lo hizo, y yo también debo hacer un pequeño paréntesis aquí, alguien me decía, oiga, pero no siempre que hay inteligencia artificial, en realidad yo estoy tratando datos o tengo un tipo de inteligencia artificial que es invasiva en la privacidad. Y yo le decía, eso sí es cierto, es así. En realidad no todos los proyectos de inteligencia artificial, porque por ejemplo, dependiendo de cuál sea, pero podemos ver ejemplos, pero no siempre estamos haciendo un proceso donde se involucren datos personales. Allí lo que tendríamos que hacer es una asegurabilidad de que esa circunstancia se cumple 100%, pero además tener mucha certeza sobre el tipo de data con el que se alimenta o se preentrena esa inteligencia artificial en particular. Entonces, importante no perder de vista que casi siempre que hablamos de IA dentro de las organizaciones estamos frente a un riesgo alto en materia de privacidad. Y por ende, esa evaluación de impacto también nos asegura la transparencia en el tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos responder, podemos ser más objetivos y podemos dar más tranquilidad a nuestros grupos de interés sobre precisamente esto, el efecto de transparencia. Lo que busca es poder determinar, por ejemplo, que en la construcción tanto del algoritmo como en los modelos preentrenados no estamos frente a sesgos, no estamos generando efectos de caja negra dentro de los proyectos, y que por supuesto la data presentada, los sets de datos, la integración misma de algoritmos para el procesamiento y en últimas la construcción de esos modelos, pues ha respetado toda una serie de principios donde la ética está de por medio. Y por ende, por supuesto, eso me va a evitar o me va a permitir más adelante evitarme problemas. El día que venga la superintendencia a preguntarme, yo podré, porque acuérdense que una evaluación de impacto principalmente es un documento y además genera para las organizaciones efectos probatorios, porque todo queda documentado. ¿Listo? Entonces, importante tener presente eso, y allí las evaluaciones de impacto, por supuesto, nos pueden ayudar. Y en materia de riesgos, Gilbert ha mencionado algunos, yo me quiero enfocar en los de privacidad. Por supuesto, los principales riesgos, y ya ahorita los estaba mencionando, uno de ellos es este inicial, como decía, aunque no tenga datos, y por supuesto yo apliqué conceptos como la anonimización, o tenga, por ejemplo, data sintética dentro de los instrumentos o la construcción de los modelos, yo debo tener presente esto. Muchas veces esa inteligencia artificial, cuando ya sale a producción, va a empezar a generar, porque de hecho ese puede ser su objetivo, el que se generen o tengamos decisiones basadas o decisiones automatizadas. Y eso sí se puede ligar a una persona en particular, es decir, ya tiene incidencia directa sobre una persona de carne y hueso, un humano. Por supuesto, va a generar este riesgo que se ha denominado así, el riesgo de las decisiones automatizadas, y por supuesto, eso nos puede llevar a muchos tipos de preguntas dentro de las organizaciones. Una de las principales es qué pasa con el proceso de la autorización, sobre todo la autorización que se entrega inicialmente para una finalidad y esas finalidades ulteriores que surgen luego de ese procesamiento de información. Entonces, es importante tener presente este tema. Acuérdense que el RGPD ha volcado sus puntos a tener en cuenta ya no solamente un tratamiento pasivo de la información, sino cómo esa transformación de la data a partir de su recolección inicial, pues hace parte de ese ciclo de vida, y por supuesto también debe involucrar cada uno de los principios de seguridad, de circulación y uso restrictivo dentro de las organizaciones, porque es clave para poder asegurar estos principios de privacidad. Otro de los riesgos importantes en materia de privacidad cuando involucramos IA, el excesivo almacenamiento de datos que termina volviéndose incontrolable dentro de las organizaciones. Ni qué decirlo, por gran parte, pues una de las dinámicas en la IA, y es su gran apetito
respecto de la información y de los datos que requieren precisamente como modelos para ser útiles y para poder ser eficientes, ¿no? Entonces, importante tener presente eso. Y por último, estos riesgos, ya lo había mencionado, de transferencias de datos al exterior, porque normalmente hoy tenemos un tipo de despliegue que normalmente suele tener en cuenta procesos en la nube. La contratación hoy se ha dado, y mencionaba Gilbert, algunos de los componentes que hoy se ve con estas APIs, que básicamente yo puedo solicitar, contratar as a service y por supuesto hacer despliegues que rápidamente, pues lo que me permite ver a mí y prever a mí inmediatamente es una deslocalización de los datos, de incluso de la misma infraestructura, y por supuesto yo voy a tener que tener ahí un control o por lo menos una revisión más exhaustiva sobre hacia dónde está fluyendo esa información. Simplemente para concluir, porque por supuesto el tiempo nos juega en contra, yo simplemente quiero llamar la atención. Me disculpo de antemano si pues íbamos a hacer una revisión del tema de la regulación. La regulación todavía no tenemos en realidad pues un marco normativo fuerte, y ahí fuerte, para ponerle ahí un entrecomillado, en el sentido que se buscaría, ¿no? Que es tener una ley marco o una ley que pueda establecer algunas pautas sobre la inteligencia artificial. No es fácil. Acuérdense que estos modelos no son unos y ceros, y aquí debemos tener presente, Gilbert mencionaba, pues esas iniciativas que hacen tránsito en el Congreso. Yo no he, en este periodo corto de tiempo, porque además es que el Congreso no ha entrado nuevamente en funcionamiento, pero se creó una comisión accidental para tratar de verificar de esos 7 proyectos de ley que estaban en marcha. Muchos de ellos ya tuvieron informe favorable de primera ponencia y pasaron precisamente el primer escaño, a ver cómo se reconfiguran y qué va a pasar con el tratar de contar con una única ley de inteligencia artificial. Pero aparte de eso está la visión del gobierno. El gobierno, a través de Mintic, a través de MinCiencias, había estipulado pues una serie de iniciativas, y a través del DNP, que básicamente se concretaron en poder tener el COMPES de IA. Ese COMPES fue tramitado por completo, y de hecho hoy hice la consulta con el DNP, con una gran colega y amiga que tengo allá, y me confirmó efectivamente que el COMPES ya está listo. El COMPES simplemente está esperando una instancia que debe darse. Acuérdense que el COMPES se tiene que adoptar en el seno del Consejo Nacional de Política Económica y Social, y por supuesto de ahí viene su palabra, y ese consejo, por supuesto, es el consejo o la reunión de muchos de los ministros, que por temas ya que ustedes son tal vez conocen por noticias, pues hoy tenemos un proceso un poco complejo en el tema ministerial. Entonces, pienso yo que ese COMPES va a esperar un poco más. Pero pues ahí al lado de eso, en realidad la reflexión va hacia qué iniciativas debemos nosotros privilegiar. Yo creo que las empresas no están esperando ni que surja una ley de IA, ni que ese COMPES les diga algo o plantee algo de lo que se tiene que hacer. Eso servirá muchísimo para esta visión de la IA como procesos de transformación digital pública, y procesos donde la innovación pública esté de por medio. Pero, por supuesto, la iniciativa privada también irá construyéndose. Ahí mi sentido y mi llamado era precisamente que MinCiencias debe ganar un mayor protagonismo en promover proyectos e iniciativas de corte nacional sobre los temas de IA, que creo que nos hemos quedado un poco cortos en eso. Y por último, bueno, estas dos reflexiones: las empresas, ¿ustedes creen que estarán dispuestas a esperar a ver cómo se desarrollan las cosas, o definitivamente nos lanzamos al agua y primero pegamos adelante e implementamos proyectos con inteligencia artificial, y después vendrán las preguntas de estos temas, de estos retos que yo he planteado, o nos consultaremos si éticamente estamos haciendo bien la tarea de forma posterior? ¿O seremos capaces nosotros dentro de las organizaciones de alzar la mano, aplicar un freno, o ser capaces de decir, venga, esperemos
revisemos qué es lo que está sucediendo en este contexto, porque, por supuesto, ahí podemos llevarnos muchísimas sorpresas. Yo en eso doy mi postura y con eso finalizo. Normalmente a nosotros no deben llamarnos ni debemos ser vistos como aquellos que pregonan o las aves de mal agüero, en las que definitivamente, ya viene este señor a decir que no al proyecto. No, en realidad nosotros debemos ser invitados con una visión propositiva. Y una visión propositiva sí está precisamente pensada para que se piensen y debamos afrontar estas reflexiones sin miedo, sin sesgo, sin preconceptos, pero por supuesto invitar a reflexionar y desde la alta gerencia precisamente plantear estas posiciones, porque el afán comercial o el afán de innovación o el afán de transformación no me puede llevar a mí a cometer errores en esta materia. En esta materia estos errores se pueden pagar muy caro y por ende la reflexión va precisamente a que nosotros participemos, llamemos la atención dentro de las organizaciones y por supuesto aportemos nuestro grano de arena como oficiales, como personas que les interesa la ética y los derechos fundamentales de las personas, para que sean tenidos en cuenta a la hora de formular y abordar estos proyectos en los que se incluye la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, me gustaría saber, por supuesto, y abrir un pequeño espacio para responder o plantear inquietudes o preguntas si las tienen, quedando, por supuesto, a su disposición en todas nuestras redes, en todo lo que nosotros hacemos en materia de estos temas de transformación digital desde FutureLex, por supuesto, con la invitación a que continúen participando junto con nosotros en estos espacios que de verdad los hacemos y los diseñamos precisamente para compartir con ustedes parte de estas experiencias y estas reflexiones que hoy hemos traído. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, quedo a su disposición por si hay preguntas. No sé si me ayudan allí, porfa, a verificar. Gracias, Iván, por este espacio. Muy interesante también todo lo que nos compartiste y de mucha utilidad para todos los que pues trabajamos con todo este tema de inteligencia artificial y privacidad, especialmente para los oficiales de protección de datos que hoy nos acompañan. Bueno, no veo preguntas en el chat, solamente la inquietud de si vamos a compartir la presentación. Sí, señor, se las vamos a estar enviando pues a los correos en los cuales se inscribieron. También en YouTube pues va a quedar grabada. Y pues como Iván les comentaba, este masterclass pues hace parte del Diplomado en Protección de Datos, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial que vamos a estar iniciando el 18 de marzo y que ustedes por hacer parte de este masterclass, pues también tienen descuentos por pronto pago hasta el 28 de febrero, así que aprovechen, está certificado y avalado por la Universidad Libre, entonces quedan ustedes ahí con su diploma, su certificado digital de esta universidad, junto con FutureLex y algunos de los profesores que hoy estuvieron aquí compartiendo con nosotros también serán docentes en este diplomado, así que les agradecemos muchísimo a todos por su tiempo, por habernos acompañado hoy y les deseamos una feliz tarde. Muchas gracias. A ustedes que estén muy bien. Ahí les dejamos el link también del diplomado para quienes estén interesados. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Feliz tarde. Luego, chao, que estés